Este es un programa que lleva el propósito de alentarle en su búsqueda espiritual. Con la Biblia abierta. Se presenta de lunes a viernes de 8 a 8:30. Conducido por el evangelista Carlos Capelli. Después de haber hablado de los cristianos como los escogidos de Dios, para ser santos y sin manchas, el apóstol Pablo pasó a explicar de qué forma se podía realizar tal situación. Los hijos adoptivos de Dios son redimidos por la muerte expiatoria de Cristo y por lo tanto son perdonados de los pecados por gracia. Y estas son las siguientes dos bendiciones espirituales que nosotros podemos leer también en el capítulo 1 de los Efesios, pero en el versículo 13 y 14, que dice los siguientes, o mejor dicho, casi todo el capítulo 1, pero vamos a leer el 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en este texto tenemos bastante que decir, porque habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es? El evangelio de vuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos entendiendo bien, no se trata de nuestro propio sentir, nuestra propia opinión. La palabra de verdad es la palabra de Dios. Es la palabra que Él reveló por medio de los apóstoles y que está registrada en el Nuevo Testamento. Entonces a veces la gente dice, bueno, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Bueno, lo escribieron los hombres. Obviamente la Biblia que yo tengo aquí sobre este escritorio es una Biblia que ha sido impresa con tinta, con papel, encuadernación. Estos son manos humanas que han hecho el trabajo. Pero a ver si entendemos bien, el contenido de esto no se originó en la mente humana. Por lo tanto, cuando estamos diciendo de que Dios escribió la Biblia, estamos hablando de que Dios la reveló. Y cuando alguien dice que los hombres la escribieron, esto no quiere decir de que los hombres revelaron el contenido. El contenido no es originado en la mente humana. El contenido es voluntad divina. Por eso, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio y en Cristo, nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿sellado en qué sentido? En el sentido de que el Espíritu Santo actúa como garante. Es una garantía, que es las arras de nuestra herencia. Arra, la palabra arras, está refiriendo a una garantía, a algo que asegura nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces yo puedo, y usted, ambos podemos estar seguros de que tenemos a alguien que garantiza. Es como si usted alquila una casa, ¿qué le pide al inquilino nuevo? Una garantía. ¿Qué significa esa garantía? Es la arra, es la persona o es el medio que le garantiza a usted que usted va a cobrar la renta mensual. Entonces usted está tranquilo, porque usted como que no confía mucho en el inquilino y le pide un garante. Si no paga este, paga el otro.
Bueno, entonces acá el Espíritu Santo es la garantía de que va a haber salvación. Y por eso el cristiano vive en paz, confiado, seguro. Y no es una cosa que se la soñó, una cosa que está garantizada acá en las Sagradas Escrituras. Y Pablo le recordó a los hermanos en Éfeso de la tercera bendición espiritual disfrutada en Cristo en el versículo 7. Vamos a ver qué dice acá. El capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, esto es importante que lo reconozcamos, ¿no? Bien, a quien tenemos redención por la sangre. La palabra redención tiene un rico fondo histórico y es uno de los términos más significativos que se usa para describir nuestra relación con Dios. En lugar del tiempo, hablando de una acción en el pasado, Pablo usó el tiempo presente, algo que ocurre en el momento que el orador hace la declaración. La bendición de la que habló se había llevado a cabo en el pasado, sin embargo, tenía beneficios presentes y futuros. Los que están en Cristo son poseedores de este momento, de los beneficios de la redención. Si aquel que obedeció el Evangelio en este momento está disfrutando la comunión con Dios, el perdón de pecado, la promesa de la vida eterna, entonces está disfrutando de las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendición. Quiere decir que si una persona no está en la verdad, no está en Cristo, no tiene bendición. Por lo que Cristo es en quien tenemos redención. Por eso Él es el Salvador. Y entonces para recibir las cosas buenas, para recibir la paz con Dios, la relación con Dios, tenemos que estar en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Él es el Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. A veces algunas personas se molestan, ¿no? Y dicen: ustedes son los que no quieren a María. No quieren a María ustedes. Y yo siempre que tengo oportunidad de hablar digo que es una gran mentira esa, es una forma de mal representarnos. Nosotros queremos a María, lo que nosotros no hacemos con María es adorarla. Pero si hablamos de quererla, sí la queremos. Pero no la adoramos. Esa es la diferencia con el católico. El católico la adora. Le prende vela, le hace oraciones, le pide peticiones, cosa que no hace nada de eso. Porque María no lo puede hacer, porque María no murió en la cruz por nosotros, estimado oyente, estimado amigo que está del otro lado. María no murió. Ella es una mujer judía, fue una mujer judía, obediente bajo la ley antigua que regía en ese tiempo. Y Dios la bendijo con escogerla, porque era virgen, para que sea la madre de la naturaleza humana de Cristo. Que también hay que decir de que no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Porque si un Dios tiene madre, entonces eso deja de ser Dios en algún momento. No es eterno, entonces. No, María no es la madre de Dios de ninguna manera. Dios no tiene madre. ¿Y entonces cómo se entiende eso? Bueno, se entiende muy simple. Jesús vivía antes de que el mundo existiera. Hay un texto acá en la Biblia que déjeme que lo lea. Lo voy a buscar. En el libro de Juan está. Y dice Juan 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo no es otro más que Cristo. Y fíjese que Cristo existía en el principio. Cristo estaba con el Padre, la tenemos dos, el Padre y Cristo, y dice, y Cristo, o el verbo, era Dios, era divino, es lo que está diciendo.
Cristo estaba con el Padre y Cristo era igual al Padre. Y todas las cosas por Cristo fueron hechas. ¿Ve? Entonces Cristo estaba antes de que naciera María, inclusive, mucho antes. Entonces necesitaba Dios un cuerpo para que este Cristo se pudiera encarnar y ser visto entonces por los hombres, el ojo humano. Porque el ojo humano no puede ver lo espiritual. Usted no ve a Dios, ¿verdad? No, nadie le ha visto. Bueno, ¿acaso ve al diablo? Tampoco lo ve. ¿Por qué? Porque es un espíritu maligno, pero espíritu al fin. Entonces el ojo humano no lo puede ver, ¿eh? Pero está, el diablo existe. La maldad existe. Dios también existe. La bondad existe. Pero por eso María es la creadora, diría yo, no creadora, sino el instrumento para que el cuerpo humano que Cristo necesitaba para encarnarse y ser visto por los hombres, se gestó en el vientre de esta virgen judía obediente que existía en su tiempo. Y entonces ella fue bendecida, usada para ese gran alto privilegio, imagine. Eso es cierto, y queremos eso, y admiramos a María, pero no la adoramos. Y usted tampoco debería adorarla, sencillamente ¿por qué? Porque ella no murió en la cruz por usted. Y más allá de lo que cada uno quiera creer, ¿no? Seamos sensatos y prácticos. María no murió en la cruz por nadie. Así que no inventemos cosas cuando no hay razón para eso. Respetemos a María porque se respeta todo. Recuerde que cuando José va a buscarla después del desposorio y la lleva a la casa y van al cuarto y se saca la ropa María para estar con su marido, José, ¿qué pasa ahí? Bueno, José ve que ella está embarazada y para ver que estaba embarazada tenía que haberse sacado la ropa. Si no, ¿cómo la va a ver? Con las túnicas que llevaban las mujeres antes, que tenían 10 enaguas debajo del vestido, nadie podía saberlo. Y por eso quiso dejarla, porque juzgó en su interior que era una mala mujer, que lo había engañado con un hombre. Y lógicamente él sufrió mucho en ese momento, pero por eso Dios envía un ángel y le dice a José en sueño que lo que en ella hay del Espíritu Santo es, o de Dios es, y que no debía de abandonarla. Y entonces José, después de esa visión que tuvo, entonces José se serenó y cambió, y dice la Biblia que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, el cuerpo que luego se encarnó Cristo. Cristo nació, cuando el cuerpo se cumplió, Cristo dejó su gloria, vino y se encarnó en ese cuerpo que parió el vientre o el cuerpo de María. ¿Sí? Así es. Y María no es que sea virgen eterna, porque no lo es, porque después tuvo 6 hijos más, que podemos encontrar sus nombres en el libro de Mateo, de los hijos de varones de María. Y entonces, ese prejuicio, ese tabú, ¿no?, del sexo que han inventado las religiones de los hombres, cae por el suelo cuando se explican estas cosas como son. Entonces, no pensemos de que el sentimentalismo de la madre va a ser usado para interceder a favor de los que no obedecen el Evangelio cuando se mueran. ¡Ay, María, Madre de Dios! No, ¿cómo va a ser Madre de Dios? Entonces, el padre de María es el abuelo de Cristo. El padre carnal de María es el abuelo de Cristo. Bueno, esa sería la lógica, ¿no?, de todos aquellos que dicen creer estas cosas. Nosotros simplemente respetamos a María, la amamos a María y la admiramos, porque María, por su obediencia a la ley, ella encontró en Dios la gracia para ser usada, y esto también es un punto muy importante para todas las mujeres, porque la mujer también tuvo participación en el maravilloso plan de salvación de Dios. Dios no la dejó fuera, Dios la incluyó,
porque María era necesaria para que el plan de Dios se pudiera completar según lo que Dios había revelado. Y esto es un punto a favor de las mujeres, para que no se sientan excluidas de estas cosas santas, ¿no? Y por eso estas cosas, amigos míos, que están ahí oyendo esto, es muy importante que lo aprendamos y lo reflexionemos profundamente, ¿no? Y Pablo podía muy bien haber tenido en mente el contexto del Antiguo Testamento al presentarse este principio del Nuevo Testamentario, o del Nuevo Testamento, como quiera. La palabra redención proviene de un verbo griego que significa redimir a alguien pagando el precio, dejar libre a alguien tras recibir el precio. O sea, un deudor queda automáticamente saldada la deuda. Por eso dice, fue redimido. La redención. Él se produce por el pago de un rescate. La liberación, libertad que se consigue con el pago del rescate, y el rescate fue el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y cuando yo creo y acepto el Evangelio, entonces este rescate se complementa en mí, ¿verdad? La palabra redención en esta meditación que tenemos acá en el texto griego, y dice literalmente la redención, es decir, la redención que se había previsto, deseado y que ahora se disfruta. Los estudiosos no están de acuerdo en cuanto si el término incluye o no tanto la liberación como el rescate. Sin embargo, al escribir este texto, Pablo tuvo que haber tenido ambas ideas en mente, ya que habló de redención y agregó por su sangre, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio pagado para la liberación del pecador. Por lo tanto, Pablo dijo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Y Pedro añadió también, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, 1 Pedro 1, 18 y 19, porque la redención costó la sangre de Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento hay muchas declaraciones acerca de este tema, muchas declaraciones que explican que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, sino simplemente era como ¿cómo diría yo? Es como una concesión, es como una renovación, es como cuando usted no puede pagar un documento, un pagaré que sacó, y entonces usted va y pide prórroga. Y entonces le extienden otro mes más de plazo para pagar esa deuda. Y así los sacrificios de los animales, bajo el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Postergaba el castigo que merecía el pecador. Y por eso cuando vino Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él murió por todos. O sea, Él no es que murió por los blancos y no por los negros. Murió por los negros, los blancos, los amarillos, por todo. Pero el hecho de que Cristo haya hecho eso en el sentido universal no implica que el hombre entonces ya queda impune de todo lo malo que hace. No, cada uno tiene el privilegio, el derecho de entrar dentro de la familia de Dios, pero solamente cuando él tiene la voluntad de hacer la voluntad de Dios a través de la obediencia en el Evangelio. Por eso, así como la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio temporalmente satisfacían la ira de Dios para con los pecados del antiguo Israel, del mismo modo la vida sacrificada de Cristo por los pecadores produjo la satisfacción permanente de su ira y justicia con respecto a las vidas que están abandonadas al pecado o entregadas al pecado. La frase por su sangre tiene la preposición di aquí, lo cual demuestra que la sangre de Cristo es el medio por el cual se efectuó el pago por el pecado, y de acuerdo a la ley santa de Dios, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Cristo pagó por nuestra redención con su sangre. Entonces la paga del pecado es muerte, por eso yo tengo que morir. Este espíritu mío va a salir de este cuerpo, y cuando salga, este cuerpo quedará caído, y luego lo colocarán en un ataúd. Pero mi alma
va a Dios que la dio. Es lo que dice la Biblia. Y el cuerpo va en un ataúd que luego se transforma en polvo, y que el polvo va a la tierra de donde fue tomado el hombre. Así que esto es claro para entenderlo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Pablo tenía en mente dos actos cuando escribió acerca de la redención por su sangre: el perdón de pecados, verso 7. La redención se llevó a cabo en la cruz, cuando la sangre de Cristo pagó nuestro rescate. El perdón tiene lugar cuando los pecadores entran en Cristo como creyentes arrepentidos, que son bautizados y son obedientes, sinceros, de un corazón limpio. El perdón es la cuarta bendición espiritual mencionada en el texto. Por eso dice la Biblia: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Romanos 6, versos 3 y 4. Entonces, otra vez, acá tengo que hacer alusión al rociamiento, que el rociamiento no es bautismo. Así, si a un niño se lo lleva y se le cristianiza, así dicen, vamos a hacerlo cristiano, y entonces el ministro religioso le echa agua en la cabeza con el dedo o con una tacita. Eso no es bautismo. El bautismo es inmersión. Eso se llama, lo que se le hace a los niños, se le llama rociamiento. Y es una operación que Dios no ha mandado. El niño no tiene pecado. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva el pecado del Hijo. Sino Dios sería el más injusto de todos, ¿verdad? Si Él me culpara a mí del pecado de mi Padre, o culpara a mi hija del pecado mío. Es algo que Dios no hace. Por eso un niño no tiene necesidad de nada de eso, porque el niño es santo, limpio, hasta que llegue a la edad donde él mismo, por su inclinación, acepta el pecado, ¿no? Entonces el niño pasa a dejar de ser niño para ser un ser separado de Dios, porque el pecado lo recibió, él lo aceptó. Entonces los niños no tienen culpa. Así que usted no crea en eso. Y si usted ha sido bautizado en tiempo pasado, con esa práctica de echarle agua con una taza en la cabeza, sepa que eso no es bautismo. Eso se llama rociamiento, y Dios no ha mandado eso que se practique hoy día. Por eso esto es importante hablarlo, ¿no? Y por eso es de que la persona tiene que arrepentirse y bautizarse para que el perdón de pecados se concrete en la mente de Dios, y en la mente suya, ¿no? O de la persona. Porque de lo contrario, vivimos en una fantasía que nos vamos a despertar un buen día ya cuando el Señor venga, y nos vamos a agarrar la cabeza, si es que la tenemos, y vamos a gritar: ¿qué hice? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no obedecí el Evangelio? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo obedece? ¿Qué le impide a usted obedecer el Evangelio? ¿No conoce la verdad? Pues ahí estamos predicándola siempre que podemos, ayudando a todos. Escríbanos un mensaje, y mándenos un email, y haga la pregunta que tenga que hacer, y nosotros con todo gusto le vamos a responder. Puede hacer eso muy simple, ¿verdad? Agarrando la computadora y mandando una pregunta, y con todo gusto yo le daré respuesta por este medio. El perdón es una bendición grande que Dios nos ha dado. La palabra perdón es una palabra que nos ha sacado toda la deuda, ¿no? Que el pecado ha creado en nosotros con relación a Dios. El que permanece en los delitos está viviendo una vida sin ley y está bajo el poder del pecado. Por eso hay que arrepentirse, hay que cambiar. Y cuando una persona entra en Cristo, la gracia de Dios perdona su injusticia y lo hace justo. No por mérito de él, sino por mérito de Cristo.
es liberado del poder del pecado, de la culpa y de la consecuencia. Dios misericordiosamente lo pone en el camino correcto y lo faculta para vivir una vida transformada. Ahí está el secreto, ¿no? Para muchos el Evangelio es griterío y salterío y todas esas cosas. No, el Evangelio es una vida normal, sabia, entendida, que dice, yo para mí tengo esta definición acá, muy clara, y Romanos 12, versículo 1, voy a leer esto porque para mí es un texto muy fundamental. Dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora fíjese lo que dice el verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que hagamos las cosas a ojos cerrados. Dios no quiere que hagamos las cosas por emoción. Acá dice, claro, dice, ¿qué dice acá? No conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos. ¿Y cómo lo logro esa transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que viene por la palabra. Por eso si la gente no cambia con la mente, nada cambia en la vida. Hay que entender eso. Y luego dice, renovado vuestro entendimiento por medio de la palabra, para que comprobéis, este es el propósito, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No está hablando, y esto dicho con toda consideración y sin ánimo de ofender a nadie, no está diciendo acá que para que entendamos, comprobemos cuál es la buena voluntad del pastor, sino dice cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que tenemos que hacer. Por eso el perdón está en Cristo, claro que está en Cristo, pero eso la muerte de Cristo no genera impunidad para todas las personas, sino que la muerte de Cristo es algo que nos da la promesa de la vida eterna y el perdón de pecados previamente, por supuesto. La gracia de Dios es inagotable, inagotable. En el versículo que hemos leído, el verso 8 del capítulo 1 a los Efesios, que se nos refiere a la gracia de Dios, y Pablo dijo que esta gracia fue hecha para sobreabundar para nosotros, sobreabunda en nosotros. Y este es un verbo para sobreabundar, que significa excederse en un número o medida fija, estar más allá de un cierto número o medida, abundancia, abundar, desbordar. Y Pablo estaba afirmando que la gracia de Dios es más que suficiente para proveer nuestras necesidades, obviamente nuestras necesidades espirituales. Por eso busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Incluyamos a Dios en nuestras vidas, la necesitamos, mi estimado oyente, mi estimado amigo de este programa, que presentamos con todo cariño, con todo amor, esperando que pueda producir los resultados de que los oyentes puedan conocer la voluntad de Dios. Escríbanos, ahí tiene usted una dirección electrónica donde usted puede mandar sus preguntas, sus inquietudes, y esas llegarán a mi mano y le daremos respuesta en la medida que podamos según las Sagradas Escrituras. Bueno, yo tengo que despedirme de todos, agradecerle que esté a usted ahí, del otro lado, que nos haya sintonizado en el horario en que esto haya llegado a su casa. Sabemos que las horas son distintas de un país a otro, pero bueno, les deseo lo mejor, que Dios les bendiga grandemente y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, hermano, por su excelente lección.